¿Qué tal? Buenas tardes, vamos a continuar. Estábamos revisando el concepto de los filtros lineales, pero ahora orientados a monitorear o resaltar lo que serían los bordes de una imagen. Veíamos que para poder hacer un análisis de qué es lo que sucedía con los bordes, pues básicamente podíamos, a partir de la imagen, observar que esos bordes que definen los objetos que están presentes en la escena, pues básicamente nos están indicando que existe un cambio de intensidades y en particular para poder eh, identificar un objeto dentro de la escena, pues básicamente esos cambios en las intensidades van a ser cambios bruscos o abruptos. Por ejemplo, en esta imagen vemos que hay que claramente se distinguen dos regiones, ¿vale? Entonces, una región de color claro y regiones de color oscuro, donde básicamente esas regiones oscuras podemos decir o podemos nosotros identificar que son cuadros. Entonces, de aquí, retomando ese concepto de borde, pues básicamente sí diríamos que justo en las fronteras donde vamos a definir nosotros ese recuadro, pues va a existir un cambio, ¿no? De una intensidad de tonos de gris elevados, que sería el color claro, y justo en esa frontera habría un cambio hacia tonos de gris bajos, que ya serían los tonos cercanos al color negro. Entonces, en efecto, ese cambio brusco nos va a representar dentro de una imagen en niveles de gris lo que sería la frontera o el borde, o también llamado contorno de los objetos. Veíamos que una forma de poder identificar esos contornos en las imágenes, pues lo podíamos obtener simplemente si lográbamos identificar esos cambios. Discutíamos que una forma básica para poder cuantificar o identificar lo que serían esos cambios dentro de una imagen, pues era a través del uso de los filtros llamados de diferencia, ¿sí? Entonces, estos filtros llamados de diferencia, pues básicamente nos ayudan a distinguir o a medir esos cambios entre intensidades que están presentes en las regiones de la imagen. Uno de los filtros de diferencia mayormente utilizados para estos fines, pues simplemente son los filtros que se desprenden de la operación derivada. Entonces, para mostrar que la operación derivada era una herramienta útil en este tipo de filtros de diferencia, lo que hicimos fue de esta imagen original simplemente estudiar una sola fila. En otras palabras, al nosotros poder aislar esa sola fila, básicamente es como si estuviéramos considerando una función de una sola variable, donde esa sola variable nosotros íbamos a ver estos cambios de intensidad conforme íbamos avanzando sobre el eje X. Bueno, aquí mostramos una imagen en 3D, donde veíamos que en efecto la magnitud de las intensidades íbamos a encontrar regiones uniformes que nos implicaban diferente tono de gris, y justamente en el cambio de tono se observaban esos cambios abruptos o bruscos dentro de esas intensidades. Y básicamente estas regiones es a lo que nosotros le identificamos como bordes, y vemos que precisamente esos bordes nos van a definir una región o un objeto dentro de la imagen. Bueno, decíamos que para poder ilustrar esto, dijimos que podíamos seleccionar una sola fila o bien una sola columna dependiendo del objeto que fuéramos a estudiar. En el caso particular de esta imagen, podíamos decir seleccionar una fila que atravesara todo un recuadro en color blanco y cuyos vecinos fueran recuadros en color negro. ¿Cómo vemos o cómo observamos eso? Pues simplemente vamos a suponer que esta primera región pertenece a un recuadro color negro donde los niveles de intensidad son más bajos o cercanos al oscuro, y de ahí brinca hacia una región de intensidad más elevada
que bueno, estaríamos asociándolos a los colores blancos o al tono blanco. De ahí decimos que esta gráfica de una dimensión, es decir, son los píxeles de una sola fila, nos están representando un objeto en color blanco, cuyos vecinos son regiones u objetos de color negro. ¿Sí? Bien. Luego decíamos que el cambio, así como estaba en la imagen, no ocurre de manera abrupta. ¿Qué significa que ocurriera de manera abrupta? Pues simplemente que tenemos el color negro y en línea completamente vertical llegamos al color blanco. Ese sería un cambio abrupto. Sin embargo, ya en las imágenes o en la práctica podemos observar que ese cambio se da de manera lenta o de manera suave, desde el color, bueno, desde un cierto nivel bajo hacia un cierto nivel alto, bien de un cierto nivel alto hacia un cierto nivel bajo. Entonces, nosotros analizábamos que podíamos medir esos cambios a partir del concepto de la derivada y bueno, para nosotros poder hacer una estimación de la derivada simplemente dijimos que a partir de 2 puntos podíamos encontrar el comportamiento de la derivada simplemente obteniendo la pendiente de la línea recta que cruzaba esos 2 puntos. Veíamos entonces que para estas regiones uniformes, suponiendo que todos los píxeles tienen la misma intensidad, entonces la línea recta iba a ser completamente horizontal, lo cual nos daba pendientes iguales a 0. Y luego aquí veíamos cómo en este segmento de imagen, cómo la intensidad iba cambiando o se iba incrementando. Entonces, si tomábamos cualquier par de puntos dentro de esta región, pues veíamos que la pendiente cada vez se iba a incrementar hasta un cierto valor máximo que iba a corresponder al punto de inflexión, donde a partir de ese punto de inflexión, en el siguiente segmento, veíamos que igual si tomábamos cualquier par de puntos, ahora la pendiente iba a empezar a decrecer hasta que llegaba otra vez a una región uniforme, donde la pendiente otra vez se hacía 0. Entonces, veíamos que en un cambio de intensidad de un tono oscuro hacia una región de tonos claros, la pendiente por un lado empezaba a incrementar y luego decrementaba otra vez a 0. Y luego, del lado derecho, veíamos que ahora el cambio iba a ser de una región de tonos claros hacia tonos oscuros. Entonces, primero la pendiente de estar en 0 iba a empezar a tomar valores negativos hasta negativos decrecientes hasta el punto de inflexión, donde ahora la pendiente iba a empezar a crecer hasta otra vez llegar a 0. Entonces veíamos que en particular esta función que corresponde a una derivada, entonces a las regiones donde el comportamiento de las intensidades era uniforme, pues ahí vamos a obtener un valor de 0. Y por el contrario, donde tendríamos un cambio de intensidad de menor valor hacia mayor valor, íbamos a obtener este comportamiento positivo de la derivada. Y por otro lado, si teníamos un comportamiento, si teníamos un cambio de intensidad de una región de mayor valor hacia una región de menor valor, el comportamiento de la derivada iba a terminar en valores negativos. ¿Sí? Entonces, aquí nos damos cuenta precisamente que si nosotros utilizamos la operación de derivada, podemos identificar de manera específica cambios de una región de menor intensidad a mayor intensidad, o bien de regiones de mayor hacia menor intensidad. ¿Sale? En cualquiera de estas dos regiones, la derivada nos iba a proporcionar un valor diferente de 0. Entonces quiere decir que este resultado de la derivada, nosotros lo podemos almacenar en una matriz o variable auxiliar, y simplemente es suficiente estar monitoreando estos valores diferentes de 0 para identificar que ahí estamos ubicando quizás los bordes de los objetos, ¿sí?
Bueno, aunque cabe mencionar que esto ya nos da un indicio. Sin embargo, bueno, hay que hacer todavía operaciones un poco más, bueno, combinar esta operación de derivada con otras operaciones para que esta búsqueda del contorno se haga más exacta. ¿Sí? Hasta aquí lo único que podemos presumir con la operación de la derivada es que al menos ya estamos identificando de toda la imagen, ya estamos identificando regiones donde es muy probable que vayamos a encontrar el contorno, la frontera de los objetos que aparecen en escena. ¿Vale? Entonces, ya desde el punto de vista práctico, ¿cómo podemos construir un filtro que nos ayude a resolver esta operación? Simplemente vamos a seguir la filosofía de la derivada y vamos a ver cómo nos quedaría ese filtro. Entonces, decimos, si representamos, en primer lugar, una sola fila de imagen como una función de una dimensión, y podemos decir, por ejemplo, f de u entonces la derivada la podemos obtener mediante, diríamos, f' de u sería así, ¿no? Sería la derivada de o sería f' de u sería igual al diferencial de la propia derivada en función de la variable independiente u. Decimos que es una definición eh, útil en el caso de funciones continuas. Sin embargo, de funciones, en el caso de funciones discretas, como las imágenes digitales, se tiene, o bien, se debe de obtener
una aproximación de la derivada debo tener una aproximación de la derivada utilizando un punto de interés y sus vamos a decir y sus puntos vecinos. Puntos vecinos. En este sentido, aproximación de la derivada corresponde a la estimación de la pendiente de la recta tangente al punto de interés. Bien, entonces normalmente la definición que escribimos que corresponde al diferencial de la función respecto a la variable dependiente, pues es útil cuando tenemos una función que es continua. Sin embargo, en todas las aplicaciones digitales, ya sea que hablemos de señales o en este caso ahora que hablamos de imágenes, normalmente lo que se suele hacer para poder estimar lo que son derivadas, en nuestro caso particular, pues son meras aproximaciones, ¿sí? Entonces, para obtener una aproximación, decíamos o hacemos referencia a lo que es la interpretación geométrica de lo que es la derivada. Esta derivada nosotros sabemos que su interpretación es básicamente la pendiente de una línea recta y en este caso la línea recta tiene la particularidad que es tangente al punto de interés que nosotros necesitamos. Entonces, para poder hacer una estimación apropiada de esa pendiente, pues básicamente hacemos uso de puntos adicionales, es decir, no solamente nos concentramos en el punto de interés, sino que además tomamos en consideración puntos que se encuentran cerca de la vecindad o que son vecinos a este punto de interés. La situación, bueno, más o menos es la que tendríamos aquí en la siguiente figura. Vean, aquí vamos a suponer que ese borde o ese contorno de la imagen, que básicamente, como mencionábamos, vamos a analizar la situación de una sola dimensión y bueno, ya luego esto pues simplemente lo extrapolamos o lo extendemos a el caso de las dos dimensiones. Aquí, bueno, porque es una dimensión, porque decíamos, vamos a suponer que esta línea en color negro pues nos representa las intensidades, vamos a decir de una sola fila de la imagen, que fue como analizamos la imagen previa, y que esta variación pues es conforme la X se va a incrementar, ¿sí? Aquí, bueno, simplemente hice el cambio por una variable arbitraria U, simplemente para que veamos que este comportamiento ya sea, o yo les mencionaba que es válido si tomamos ya sea una sola fila o una sola columna. Entonces, bueno, en el caso más general, simplemente sea una variable independiente U, donde la U o puede ser X o puede ser Y. Bueno, aquí cómo podemos hacer una aproximación de la estimación de la derivada, pues simplemente
utilizamos el concepto de la pendiente, que acuérdense que la pendiente, ¿cómo la definimos? Pues simplemente como un cambio en X sobre un cambio en, perdón, un cambio sobre la variable Y entre un cambio sobre la variable X. Y aquí, ¿cuáles son los puntos que vamos a encontrar? Bueno, una primera aproximación o una forma de resolver esto es tomando dos puntos de manera consecutiva. Por ejemplo, yo pudiera tomar estos dos puntos y entonces en relación a estos dos puntos, yo puedo hacer el estimado del delta de Y sobre el delta de X. Sin embargo, esa pendiente, pues básicamente sería el promedio entre estos dos puntos, ¿sí? Y si lo que yo quiero es obtener la derivada en el punto U, entonces, bueno, no me sirve que esté tomando estos dos puntos. ¿Por qué? Porque básicamente la pendiente que yo voy a encontrar es la pendiente de la línea recta, pero que pasa por estos dos puntos, ¿sí? Que para nada corresponde a la pendiente de la tangente al punto en U. Entonces resulta que para poder mejorar ese resultado, otra opción u otra alternativa para poder aplicar esta derivada, pues es utilizar, en lugar de dos puntos, es utilizar tres puntos. Pero ahora vean que el punto de interés se mantiene en el centro y lo que se utiliza para hacer una estimación de la derivada de este punto, en este punto, que pudiéramos decir la derivada instantánea, bueno, perdón, la derivada simplemente, vean, yo quiero saber cuál es la derivada en este punto. Yo sé que la derivada es la pendiente o es igual a la pendiente de la tangente en este punto. Entonces aquí vemos que esta es su recta tangente. ¿Cómo calculamos su pendiente? Vean cómo a través de esta estrategia de tres puntos, yo estoy seleccionando un punto previo a mi punto de interés, que en este caso mi punto de interés es el punto U. Entonces seleccionamos un punto previo y un punto posterior o un punto siguiente, y vean cómo si trazamos una línea recta entre esos dos puntos, nos vamos a dar cuenta o vamos a observar que la pendiente de la recta que une esos dos puntos es muy similar o incluso en algunos casos es completamente paralela a la tangente que pasa por el punto de interés. Entonces, si estas dos rectas son paralelas, ¿qué implica? Pues implica simplemente que tienen la misma pendiente. ¿Eso qué quiere decir? Que es suficiente con que yo obtenga la pendiente de esta línea recta definida entre estos dos puntos, y entonces de manera indirecta estaré obteniendo la derivada justo en el punto U, que es simplemente la pendiente de esa tangente, ¿vale? Entonces, esta definición o este resultado de tres puntos, es decir, los dos puntos vecinos al punto de interés, nos va a dar una mejor aproximación de la derivada en el punto U, ¿sí? Entonces, en este sentido, ¿cómo nos quedaría la derivada? Diríamos, decimos, con la aproximación de la derivada con los puntos vecinos, se queda como si, fíjense, acuérdense que aquí vamos a utilizar que la derivada es la pendiente. Entonces diríamos,
la derivada es igual a la pendiente, ¿sí? Y la pendiente, ¿cómo la definimos? Como un cambio de y, es decir, nos queda f de x menos 1 menos f de x menos 1. Nos daría más 1 menos menos 1. Eso va a dar igual a el numerador será igual 1 más 1 menos f de 1. Entonces, vean que para poder obtener la derivada en el punto U, bueno, diríamos, esta queda como sigue, que corresponde derivada en el punto U. Vean, entonces, a partir de estos resultados, se puede obtener entonces una máscara para obtener la derivada en la imagen.
¿sí? Por ejemplo, ¿cómo lo obtendríamos? Pues vean, simplemente si nosotros observamos esta ecuación, que es lo que se aprecia, que este es la intensidad del píxel en la posición U-1. Aquí, bueno, no pierdan de vista que estoy hablando solamente de una sola fila. En otras palabras, aquí estoy diciendo que la coordenada Y es fija. Entonces solamente me estoy moviendo en columnas. Entonces aquí lo que estoy diciendo es que se multiplica o más bien, a la intensidad en la columna U+1 le voy a restar la intensidad en la columna U-1 y ese resultado lo voy a dividir entre 2. Y eso me está diciendo que es el equivalente a la derivada en la columna U. ¿De qué otra manera nosotros podemos manipular esa ecuación para poder determinar o escribir lo que sería la máscara? Pues simplemente lo que haríamos sería encontrar un kernel cuyo producto con un arreglo de píxeles nos diera esta ecuación. ¿Cuál sería esa posible máscara? Nos quedaría lo siguiente. Dice, a partir de estos resultados se puede entonces obtener entonces una máscara aquí vamos a poner para generar la derivada de la imagen. Decimos, por ejemplo, fíjense, por ejemplo, ¿qué sucede? O más bien, si escribimos o determinamos que esta máscara fuera igual a lo siguiente. Fíjense, esa máscara la podemos escribir así. Y eso también cómo lo podemos escribir. Como un arreglo o una matriz multiplicada por 0.5. Esto sería -1, 0 y 1. Esto cómo lo podemos escribir. -1, 0 y 1. Y esto dividido entre cuánto, esto también es igual a dividir todo eso entre 2. Entonces, vean que esto, lo que tenemos aquí, ya me está representando una máscara o un filtro, ya sea esta forma o esta forma, ¿sí? Todas esas formas son equivalentes y justo cuando yo efectúe mi operación de convolución, pues básicamente lo que voy a obtener sería la derivada en el punto U, o en este caso, vean qué es lo que estoy escribiendo. Estoy escribiendo un filtro o una máscara para filtro en X, y esta sería la máscara correspondiente.
Entonces, si nosotros aplicamos esta máscara o este filtro, pues básicamente lo que estaremos obteniendo sería la deriva. ¿Sí? Entonces, está muy sencillo. Fíjense, voy a multiplicar este primer parámetro. A ver, ok, vamos a suponer que esta es una determinada fila y esas son mis columnas X. ¿Sí? Entonces, voy a suponer que estoy seleccionando o estoy aplicando el filtro píxel por píxel. Por ejemplo, en términos estrictos, pues debo de empezar con este píxel de izquierda a derecha, donde este primer píxel debe de coincidir con quién, con el centro de la máscara, y no recordar eso. ¿Sí? En particular, bueno, vamos a suponer que ya vamos en esta posición, es decir, este me está representando la intensidad U, este sería el U menos 1 y este sería el U más 1. Pero bueno, más bien no perder de vista que como esto es una intensidad, esto sería F de U más 1, F de U, y esto es F de U. ¿Sí? Entonces vean, eh, aquí tengo este sería un fragmento de imagen y esos son los píxeles que estamos trabajando en ese momento. ¿Sí? Entonces, aquí diríamos que la derivada f' de u simplemente, como dijimos antes, fíjense, voy a hacer que el centro del filtro coincida con quién, con el píxel de interés. Este es mi píxel de interés. ¿Sí? Y una vez que hago coincidir el centro del filtro con el píxel de interés, ¿qué es lo que hacemos? Pues ya simplemente hacemos la combinación lineal. En este caso sería menos 0.5 que multiplica a f de u menos 1
y luego dijimos más, ahora el kernel que vale 0, que multiplica a f de u más el siguiente coeficiente del filtro, que es 0.5, que multiplica a f de u más 5, con f de u más 1. Entonces, fíjense, aquí estoy aplicando directamente esta máscara o este kernel a este fragmento, o en este caso este sería mi píxel de interés, y para cada píxel debo de obtener esta misma operación, ¿sí? Pero aquí lo que hay que ver es que después de que resolvamos esta operación, ¿qué es lo que estamos obteniendo? La derivada aquí en el punto U, ¿sí? Es decir, en mi variable auxiliar, donde yo voy a guardar los valores de la derivada, en esta misma posición correspondiente yo debo de guardar eso. Aquí nada más lo que hay que observar es, eh, vean, aquí tengo en el término de interés, en la máscara vale un 0, por lo tanto eso va a hacer que este término se anule. Y simplemente, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar menos 0.5, que multiplica f de u menos 1 más 0.5, que multiplica f de u más 1. ¿Y qué sucede? Si factorizamos eso, nos va a quedar 0.5, y aquí simplemente voy a cambiar el orden de estos dos, porque aquí viene el signo de menos, vean. Entonces aquí me quedaría 0.5, que multiplica a f de u más 1 menos f de u menos 1. Nada más lo que quiero que observen es esto, que esta cantidad es igual a ¿cuál? Es igual a esto, ¿sí? Entonces, en efecto, observemos, en efecto estamos observando que esta máscara me está reproduciendo ¿a quién? A la derivada, pero aquí estamos hablando de la dirección X, ¿sí? Después aquí de hacer este pequeño desarrollo, estamos mostrando que el resultado que obtenemos cuando aplicamos esto a la imagen nos genera este valor, y ese valor es equivalente a la expresión de derivada que acabamos de obtener. ¿Sale? Entonces decimos lo siguiente. Decimos el filtro h sub x obtiene obtiene la derivada sobre el eje X de la imagen. Dice, en el caso de resolver en el eje Y, ¿qué cambio tendríamos que hacer para resolver la derivada en el eje Y?
el kernel, ¿cómo debería de ser el kernel? Simplemente lo que tendríamos que cambiar sería que la orientación de los coeficientes. Tendrían que quedar esto, ¿sí? Sería el 1, el 0 y el 1. Entonces vean, ya tenemos un kernel o un filtro para encontrar la derivada sobre el eje X, y aquí tenemos un kernel o un filtro para encontrar la derivada sobre el eje Y. Entonces vean que aquí es importante que nosotros indiquemos la dirección de la derivada. Lo podemos hacer de manera independiente para el eje X y bien de manera independiente para el eje Y. Bueno, por ejemplo, si nosotros aplicamos la derivada a la imagen que teníamos previamente, vean esta ilustración, que es el tipo de resultado que obtendríamos, vamos a decir, en 3 dimensiones. Aquí, ¿qué es lo que pueden apreciar u observar en la imagen? Vean que solamente aparecen estos cambios abruptos en una sola dirección, es decir, si tuviéramos la derivada, que voy a regresar a la imagen tridimensional, es aquí en esa figura simplemente nos está marcando un cambio en esta dirección. Vean que solamente aparecen cambios así en esa dirección. Aparece aquí uno, aparece este cambio, pero vean cómo no aparecen estos. ¿Por qué no aparecen estos cambios? Porque aquí estoy hablando ya de otra dirección, y ahí la imagen que les estoy proporcionando solamente se aplicó la derivada sobre una de las direcciones. Bueno, también hay algo curioso que no está apareciendo, son tanto los cambios positivos como negativos. Vean, por ejemplo, aquí, tomando como referencia este, aquí se supone que venía de una región uniforme. Aquí hubo un cambio abrupto, aquí llegó otra vez a una región uniforme, y aquí debió de haber encontrado otro cambio negativo. Aquí, bueno, todavía falta analizar qué es lo que está sucediendo. Aquí simplemente lo que quiero que observen es que en esta imagen, en algunas partes, solamente donde hay cambios es donde se presenta esa, bueno, aquí dibujado en 3 dimensiones. Aquí ya si lo graficáramos como imagen, deberíamos de ver ahí mayor intensidad. O bien, ¿cuándo vamos a ver mayor intensidad? Cuando el cambio es cuando el cambio es positivo, es decir, aquí de esta gráfica es más fácil. Cuando el cambio en las imágenes veamos que sea de una región de baja intensidad a mayor intensidad, debemos de ver esto en la imagen de derivada, es decir, tonos claros. Pero si el cambio dentro de la imagen va de una región de valores altos a valores pequeños, entonces vean que como esto nos va a dar valores negativos, la representación en imagen es que esto lo convierte a tonos oscuros. Entonces, la representación en las imágenes que nosotros obtengamos será bueno, en las derivadas, tonos claros es que hubo un cambio de región en las regiones de niveles oscuros a niveles claros. Y cuando los valores sean oscuros en la derivada, quiere decir que hubo un cambio de tonos claros a tonos oscuros. Entonces, bueno, todavía nos falta seguir poniendo otras definiciones
porque el resultado de esto es que logremos dibujar al menos algunos bordes utilizando simplemente la derivada de algunas imágenes, ¿vale? Entonces, bueno, por el momento encontramos que a partir de la operación derivada, nosotros podemos definir estos dos tipos de filtros básicos que nos van a indicar cuál es la derivada y su uso será para determinar o sobresaltar los bordes que aparecen en los objetos de las imágenes. Bien, vamos a dejar la clase por hoy hasta ahí y continuamos en la siguiente sesión. No sé si tengan alguna pregunta o comentario hasta el momento. No, profe, todo bien. Ok. Entonces, bueno, si no hay más comentarios por el momento, continuamos en la siguiente sesión y que tengan buena tarde. Hasta luego. Igualmente, profe, cuídese. Gracias, igual. Hasta luego. Gracias. Hasta Nos luego. vemos. Nos vemos.